campo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, los artistas como elementos de explotación económica tienen otras particularidades, pero no como tales artistas, repito, sino porque lo tienen cualquier profesional. Por ejemplo, no están en estimación objetiva, están en estimación directa. Si están en estimación directa, están sometidos a los dos regímenes, a uno de los dos, o al llamado modalidad normal o a la modalidad simplificada, como cualquier otro, repito, empresario, es decir, salvo aquellos que están en estimación objetiva, y los artistas no están en estimación objetiva, no pueden estarlo. La modalidad normal, normalmente es aquella que se produce cuando tiene más de 600.000 euros de cifra de negocios. Si tiene menos de 600.000 euros, está en simplificada. Si estás en la modalidad normal, tributas como un empresario bajo las reglas del impuesto sobre sociedades, reglas que fundamentalmente son las de llevar contabilidad y aplicar sobre tu resultado neto determinado conforme al plan contable una serie de ajustes extracontables, es decir, te remitimos a las normas del impuesto sobre sociedades. Si estás en la modalidad simplificada, la gran diferencia fundamentalmente, aparte de determinadas simplificaciones en obligaciones formales, es que te permitimos una especie de deducción de gastos a forfait que se sitúa en el 5% de gastos generales, como estos generales tienen un tope de 2.000 euros. Los artistas aquí se quejan fundamentalmente, como siempre, determinados artistas, porque claro, el concepto de artista es muy amplio, con varios problemas. Uno de ellos es el tratamiento de sus materiales de trabajo. Es decir, el problema central es ese pintor que tiene óleos, si puede o no deducir los óleos como gasto. Pues claro, el problema es que tiene que probarlo. Es decir, al igual que un empresario que resulta que se dedica a vender chuches, puede deducirse el azúcar que tiene que utilizar para hacer la chuche dulce, o la sal, si la chuche es salada, utilizará sal o cualquier otro producto, y eso es un producto, un insumo vinculado a un input que necesita para la producción y que está afecto a su actividad productiva. El problema es la prueba. Pues la prueba, nosotros el sistema de pruebas, el sistema de prueba general de derecho, artículos 106 y siguientes de la Ley General Tributaria, que remiten a la Ley de Enjuiciamiento Civil con todas las normas de la prueba de nuestro derecho general. Es decir, normalmente lo que te vamos a pedir es la factura y el registro de la factura en la contabilidad y en el libro registro correspondiente. La factura, que es un elemento probatorio básico, no solo en el derecho tributario en general, sino en cualquier, evidentemente, en la actividad económica, tiene que reunir ciertos requisitos, hay un reglamento de facturación y, como cualquier empresario, tienes que conocerte el reglamento de facturación y tanto la factura que tú emitas como la factura que tú recibas, que es la que te va a servir en este caso para justificar el gasto deducible, tiene que reunir esos determinados requisitos. Si no los reúne, no te lo deduciremos. Aparte de eso, tendrás que registrar, evidentemente, esa compra, en este caso de los lienzos o de los materiales de pintura, lo tendrás que registrar en tu correspondiente libro de contabilidad, si estás obligado a llevar una contabilidad, ya digo, conforme al Código de Comercio, si estás en el régimen normal, es decir, si eres un artista sometido al régimen de estimación directa modalidad normal. Si estás sometido al régimen de estimación directa modalidad simplificada, puedes llevar una contabilidad simplificada. Y por lo tanto realmente esto se simplifica, pero tienes que llevar un registro tanto de ingresos como de gastos, y los gastos tienen que estar afectos. Es decir, ese es un problema del que se quejan los artistas, pero yo creo que se quejan más porque desconocen el método de la prueba, es decir, que tienen que llevar una prueba como la tiene que llevar cualquier empresario o cualquier profesional, que por otro tema. Otro segundo factor que se quejan, o que suele ser objeto de quejas en el sector, tampoco es común a los artistas, sino que es común a cualquier autónomo, que es el problema de los inmuebles afectos a la actividad empresarial. Es decir, yo tengo en mi casa mi estudio de pintura. Es decir, yo en mi casa, en una habitación, lo tengo para pintar. Y los gastos vinculados a esa habitación son o no deducibles. Eso lo ha pretendido resolver la modificación de la ley del autónomo, que ha entrado en vigor a partir de enero del 2008, y que básicamente supone que se entiende, es decir, hay una presunción juris tantum, es decir, se presupone sin necesidad de prueba, aunque admite prueba en contrario, de que de los gastos de aquellos inmuebles en los cuales hay una parte del inmueble afecto a tu actividad empresarial, repito, me da igual que eso sea una actividad artística, que sea una actividad profesional, que sea cualquier otro tipo de actividad profesional, es indiferente a efectos del impuesto, tú puedes deducirte el 30% de la proporción consistente en un quebrado que tiene como numerador los metros cuadrados de ese estudio, por seguir con nuestro ejemplo, y de denominador los metros cuadrados de la vivienda. Con lo cual realmente digamos que tienes una presunción. ¿Qué problema tiene esto? Que esto, en primer lugar, no evita
que tengas que seguir probando que hay una afectación de una parte de tu vivienda para tu actividad económica. Es decir, tienes que seguir probándome que dentro de tu casa tienes una habitación dedicada a estudio. El cómo lo pruebes nuevamente nos remite al tema de la carga de la prueba y a los medios de prueba que ya he dicho, es decir, por ejemplo, a través de fotografías, que es otro elemento probatorio, es decir, tienes que probarme que tú en tu casa dedicas, por ejemplo, la terraza, no lo sé, dependiendo de la casa que tengas y de lo que sea más apropiado a tu actividad artística, para tu actividad artística. Y en segundo lugar, como yo he dicho ya en varias ocasiones, yo creo que alguien les ha engañado, porque fijaros lo que te permitimos deducir prácticamente sin prueba, que es los gastos comunes, por ejemplo, es decir, me refiero evidentemente a gastos de luz, de agua, de gas, es decir, gastos comunes, por un cociente que es los metros cuadrados de ese espacio sobre los metros cuadrados de la vivienda. Eso se traduce normalmente que te vamos a permitir deducir sobre los gastos comunes entre un 6 y un 12%, porque ahora la verdad lo que si suponemos que la vivienda, pensad que puede suponer un 10%, por ejemplo, o un 15%, dependiendo evidentemente del espacio que tengas sobre el 100%, ahora la verdad es el 30 por el 15, es el 30% sobre el cociente, eso ahora se traduce que puedes estar deduciéndote entre un 9 y un 12% de media de los gastos comunes, que puedes deducirte, con lo cual tampoco realmente ha sido mucho, pero sin embargo nadie niega que tú puedas probar que es que tienes más gastos o que puedes evidentemente pedir que haya que tengas más gastos deducibles, pero claro, tienes que probarlo y la prueba no es fácil, sobre todo si no estás acostumbrando a llevar una gestión empresarial, que es en el fondo el problema que plantea la crítica a los artistas, que es que muchos de ellos siguen sin darse cuenta que son empresarios. Si eres empresario, que le pasa lo mismo también a los profesionales, tienes que llevar una gestión empresarial, y una gestión empresarial significa que tienes que ser cuidadoso con los papeles, digamos, es decir, con la documentación de tus ingresos, la documentación de tus gastos y el registro de tus ingresos y el registro de sus gastos, que eso se llama contabilidad. Y mucho artista, precisamente por su, evidentemente, consideración de que él realmente se tiene que dedicar a las musas, ¿no?, y no se tiene que dedicar a esas cosas, pues no ya. Pero desgraciadamente, nuestro ordenamiento tributario es un ordenamiento tributario que te considera empresario, generador de rentas de explotación económica, y nos da igual, repito, que seas artista del teatro, artista del circo, artista de la música, artista pintor, escritor, o que seas profesional, abogado, etcétera, médico y tal. Es decir, te tratamos igual y te exigimos registro de ingresos y gastos, contabilidad, y te exigimos prueba, que normalmente significa facturas. Por lo tanto, es lo mismo, es decir, si tú me pruebas eso, pues ya está. Y evidentemente el tercer elemento de crítica que suelen tener los artistas también es un elemento de crítica común para cualquier empresario autónomo, persona física, que es el asunto de los vehículos. Es decir, ¿qué dirá usted? Que yo necesito este vehículo para ir a ver a mis clientes. Bueno, pero es que eso le pasa a los arquitectos, a los abogados, a los asesores fiscales y a todo el mundo. Y obviamente es un problema de muy difícil solución, porque efectivamente puedes probarlo, al igual que lo puedes probar con los móviles. Es decir, la primera prueba para tratar de demostrar que tú utilizas un móvil y los gastos vinculados a los móviles, que son lo más importante, es decir, las telecomunicaciones para una actividad de naturaleza económica, es que tengas los móviles, uno para la actividad privada y otro para la actividad empresarial. Si tienes uno, es enormemente difícil probar que los gastos de ese móvil no se dedican de lo que le comentas a tu mujer, a tu amante, a tu prima o a tus hijos, no. Si tienes dos, efectivamente, como la carga de la prueba opera al revés, es evidente que es mucho más fácil determinar que uno de los móviles lo dedicas precisamente a hablar con tus clientes o con tus proveedores, es decir, o con potenciales clientes o con potenciales proveedores, o simplemente con actividades vinculadas, porque yo, por ejemplo, soy artista del diseño gráfico o de la cartelería, me tengo que enterar de que, oye, qué es lo que está pasando en el mundo, tengo que comprar libros, tengo que ver dónde están las exposiciones, tengo que fijarme en qué es lo que estás haciendo. Es decir, no solamente es porque tú vendas y compras, tú tienes que estar informado de tu contexto artístico. Entonces, es mucho más fácil teniéndolo. Eso no quiere decir, evidentemente, que no se planteen problemas. Pues claro que se plantean problemas, porque yo puedo también, evidentemente, pedir una clasificación de mis llamadas y determinar, según a quién llamo, si se trata de un empresario profesional, etcétera. Pero eso nos pasa a todos. Si me cogierais de mi móvil mis llamadas, evidentemente habría llamadas también de naturaleza económica. Por ejemplo, me llama al banco, llamo al del gas, esas cosas. Es decir,
Es un problema de prueba, pero en principio no parece que un sistema a forfait, como sí que existe en cambio en el campo del IVA, donde los IVA soportados en automóviles tenemos la presunción del 50% afecto a la actividad, es decir, te permitimos la deducción, presunción juris tantum, de que el 50% del IVA soportado, si eres un empresario, es deducible, se puede aplicar al IRPF, que es realmente lo que piden los artistas, pero repito, no solo los artistas, sino también cualquier autónomo, cualquier empresario. Es decir, es un problema de prueba que se sustituye, y evidentemente eso es costoso no solo en cuanto a coste de cumplimentación, sino costoso también entenderlo, porque obviamente alguien podrá plantear, oiga, que es que a mí lo que se me da muy bien es la poesía, pero yo de contabilidad no tengo ni idea. Pues mire usted, lamentablemente tendrá usted que contratar a unos asesores que viven de eso, ¿sabe usted? Que, en fin, normalmente los asesores viven y están dispuestos, igual que yo no tengo ni idea, ni pajolera idea de cómo se arreglan los grifos, y hay unos señores llamados fontaneros a los cuales tengo que pagar, y normalmente me quejaré mucho de lo que les pago, pero es que yo no me voy a poner a arreglar los grifos porque no lo sé. Bien, pues esto es lo mismo, es decir, entonces a veces hay una serie de críticas que primero no son solo del sector de los artistas, cualquiera que sea su ámbito, que no está tan limitado, sino de toda la actividad económica del autónomo, y esto nos enlazaría con que realmente el artista, por ser persona física, en el fondo es un autónomo y tiene los mismos problemas que cualquier autónomo. Es decir, el artista, persona física de cualquier sector, es un autónomo. Y los problemas que tienen los autónomos ahora, que son muchos, no solo en el campo tributario, sino en el campo de la seguridad social, los falsos autónomos, las cotizaciones, el problema de la compatibilidad, que es muy típico de los artistas, de la incompatibilidad entre la pensión de jubilación y la percepción de rendimientos del capital, que ese es un problema, eso sí que es un problema específico del régimen de la seguridad social de los artistas, es decir, la no compatibilidad entre la percepción de sus rendimientos del derecho de propiedad intelectual con la pensión de jubilación. Que ese es un problema sí que específico del artista, porque es el artista el que cobra derechos de la propiedad intelectual, no un abogado. Un abogado tendrá otros problemas. Cuando se hablaba de la tributación de los artistas, se decía que en general la renta obtenida por el artista por sus actuaciones, es decir, su renta típica, tributaba en el país de residencia del artista y no donde realizaba la actuación. Entonces, que yo montaba una sociedad en Holanda, como ya digo, y él decía, no, mire usted, es que usted no paga los Rolling Stones, usted paga BV no sé qué. Con lo cual, yo veía aquí a España y no, oiga, y esto, y la renta que ha obtenido usted aquí, no, paga allí, en Holanda, sí, pero es que usted, los Rolling Stones no son BV no sé qué, los Rolling Stones son Mick Jagger, Cliff Richard y no sé, 4 o 5, no sé, yo no soy un gran experto en música moderna, ¿no? Pero sí que es verdad que se lo ocurren, que los vi el año pasado y la verdad es que los juego como trabajan, o sea que son buenos profesionales, ¿no? Y hacen un buen espectáculo, eso también hay que decirlo, por lo menos a mí me gustó. Entonces ya digo que para evitar eso ha habido un cambio, y en las nuevas redacciones se establece claramente que el artista y el deportista son personas físicas, es decir, que sí, que te pagas en la primera residencia, pero solo la persona física. Con lo cual realmente volvemos a lo mismo, es decir, que a la hora de la verdad, si yo pago a una persona física, le hago una retención a cuenta conforme al derecho español, porque su actuación ha sido en el territorio español. Entonces eso trata de evitar precisamente el fraude de la creación de sociedades interpuestas para eso. Y el segundo lugar, que es lo que se ha planteado, hay muchos otros problemas, El segundo lugar que se ha planteado es la cesión de derechos de imagen. El asunto Messi, el asunto Neymar, que es evidentemente el asunto de los deportistas, pero que también evidentemente se traslada al problema de los artistas, a veces. Es decir, hay artistas, y esto pasa con el merchandising, es decir, hay gente que gana mucho dinero vendiendo camisetas con su imagen. Yo he ido a algún concierto, porque yo también soy vicioso y estas cosas, y te venden una camiseta que pone aquí, no sé, Madonna y estas cosas, ¿no? Y hay una empresa detrás de la cual está Madonna, pero que no se llama Madonna y que no cobra Madonna, sino que se llama Entertainment Incorporated y no sé qué, que reside en las Islas Vírgenes, que es la que cobra el derecho de imagen por la camiseta. Y aparece el problema de la tributación de los derechos de imagen. Un problema muy complicado, como demuestra la experiencia nuestra con los deportistas, que en el IRPF se resolvió hace algunos años a través de la regla llamada del 85-15.
básicamente al hilo de que ya nos pasó con los del Barcelona, pero bueno, del Barcelona, como todos, debe ser lo mismo, debe ser periódico, siempre están buscando medios para no pagar, claro. Entonces, la regla del 85-15 es que si tú por derechos de imagen, y lo primero que se plantea es si el derecho de imagen, y eso es un tema muy debatido y muy interesante, es si el derecho de imagen, vale, se puede ceder, o sea, tú puedes ceder tu imagen, porque aquí se plantea el primer problema es si la cesión de un derecho de la personalidad es posible. ¿Puedes ceder tu imagen? Ese es el primer problema que se plantea, porque parece que es algo sustancial a la persona, ¿no? Que no puede ser, bueno, pues sí se puede ceder, como demuestra la experiencia, en fin, hay una serie de condiciones, porque eso entra además con el problema del derecho a la privacidad, y de, evidentemente, a quién se la puedes ceder y cuándo te la pueden obtener, los lugares públicos, los lugares privados, es decir, todo esto tiene una enorme elaboración jurisprudencial y doctrinal muy compleja, pero tú puedes ceder tu derecho a imagen. Y puedes crear una sociedad, nuevamente lo mismo, o una entidad, un trust, a la cual tengas cedidos tus derechos de imagen. Que es lo que hacen todos los grandes deportistas, no solo en el campo del fútbol, sino eso, pero que también lo pueden hacer los grandes artistas. Y yo también, evidentemente, si a alguien le preocupara mi imagen, que no me preocupa a mí, pero bueno, pero que ya me gustaría que me pagaran a mí por la imagen, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que realmente la regla 85-15 viene a decir básicamente que los rendimientos que te pagan por derechos de imagen no pueden superar el 15% de los rendimientos del trabajo. Es decir, los rendimientos del trabajo tienen que ser el 85% y el resto derechos de imagen. Con lo cual, como derechos de imagen, entras en una categoría de renta residual que son las llamadas rentas imputadas, que tributan a un tipo diferente y además que normalmente no suelen estar situadas en España, sino qué casualidad, todos las suelen, ahora ya no las sitúan en Holanda porque Holanda ha aumentado la tributación, sino las suelen situar en otro territorio. Entonces aparece una sociedad que tiene tus derechos de imagen, que cobra mucho, que es normalmente es la que más cobra, porque normalmente un gran deportista gana más por derecho de imagen, pensad solamente el tema de la publicidad. Esto plantea muchos otros problemas porque, claro, la publicidad es imagen o es servicio. Y el que paga la publicidad no es normalmente el mismo que paga el rendimiento del trabajo, porque la regla 85-15 estaba pensada cuando era el mismo entidad, vulgo club de fútbol, el que lo pagaba. Pero es que ahora eso no es así. Normalmente el que paga el merchandising o el que paga la publicidad no es el propio club de fútbol, con lo cual no se aplica la regla del 80-15 y esto nos ha vuelto a dar otra serie de problemas. Es un tema muy complejo, pero que revela que en el campo, evidentemente, el campo de los en el derecho internacional, como repito, la idea central es que el artista es una persona física, el artista y todos los del artista, porque también, evidentemente, repito, los directores de orquesta, por ejemplo, son artistas, las grandes estrellas de la ópera y del bel canto son artistas, los escenógrafos son artistas, o sea que aquí el concepto de artista es amplio y tienen los mismos problemas que los deportistas. Si yo soy empresario, tengo además que darme de alta, como tal. Entonces, cuando me doy de alta como cualquier autónomo en el modelo 036. Eso me plantea el problema de mi clasificación a efectos del impuesto censal, que es el que me determina cuál es mi actividad económica, que es el impuesto de actividades económicas. El impuesto de actividades económicas es un impuesto que hoy realmente, es un impuesto local, pero hoy realmente, que deriva del derecho de patentes, ¿no? Ya que hemos hablado de él, es un impuesto que solo sirve para censar, porque las personas físicas no tributan efectivamente. Con lo cual, realmente, el tema central aquí es tu clasificación. Es un impuesto que permite clasificarte, es un impuesto que tiene una clasificación puramente descriptiva, es decir, el hecho de que estés clasificado no quiere decir que lo seas, de forma tal que yo me puedo clasificar y decir, yo, profesión, proseneta, NCOP, no está clasificado. ¿Eso tiene alguna consecuencia? Ninguna. El hecho de que yo me haya clasificado no tiene ninguna consecuencia. O sea, profesión, banquero. No, mire usted es que no puede ser banquero porque usted no reúne los requisitos de las leyes financieras. Para ser banquero tiene usted que reunir determinados requisitos. Bueno, el que usted se haya clasificado como banquero no le sirve para poner un cartel y decir, soy banquero porque estoy clasificado en el 999 del epígrafe de IAE. No, no. Es decir, repito, es una pura cuestión descriptiva. En el IAE, las personas físicas están exentas. En el IAE hay una estructura en secciones. Es una estructura arcaica, lo cual plantea problemas, es decir, no hay una clasificación para los nuevos modelos de negocio,
pero ni artístico ni empresario. Es decir, no hay una clasificación que ponga videotubers, no. Con lo cual entras en la clasificación residual, que es esta de NCOP, que es las no clasificadas provisionalmente, ¿no? Entonces ahí estás, pero necesitaría una revisión, no solo por los artistas, sino en general, porque, repito, es una estructura clasificatoria arcaica, pero como no da en el fondo mucho dinero, porque las personas físicas y tal, pues tampoco hay mucho interés. Eso no quiere decir que no se hiciera, porque cumple una misión, cumple misiones en el sistema tributario no solo censales. Por ejemplo, indirectamente no es arbitrario. Dice, bueno, como me da igual pongo la que quiera. No, porque puede tener consecuencias. Por ejemplo, en el IVA, dependiendo de dónde te clasifiques, eso puede afectar a una cosa muy compleja que se llama sectores diferenciados de la actividad económica, porque uno de los requisitos para estar en un sector diferenciado de la actividad económica es que estés clasificado en un grupo distinto del IAE, con lo cual ya no es tan arbitrario el cómo te clasifiques. Entonces, hay 3 sectores. Este impuesto no recae sobre la agricultura, por lo tanto no hay una clasificación para las actividades del sector primario. Hay una sección primera que es la sección industrial. Hay una sección para las actividades profesionales, es decir, aquí sí que hay una diferenciación entre actividad empresarial clásica, que es la actividad, como siempre por el arcaísmo, propia de la actividad industrial. Luego hay una sección dedicada a todas las actividades profesionales y hay una dedicada a los artistas. Sin embargo, esta clasificación de los artistas, y la he traído por aquí, plantea, debido a su arcaísmo, varios problemas. Lo único que cuesta mucho actualizar la clasificación cada 5 años es de Siria, porque actualizarla... No lo sé, plantéalo ahí al Ministerio. Yo lo que sé es que, a ver, esto no genera mucho dinero y no hay una gran preocupación. Pero realmente la última clasificación 1990, entonces, de especialistas en este impuesto, yo conozco uno, que es el que contesta en tributo todas las consultas porque es el único que se lo sabe. Conocía a otro, pero se acaba de jubilar. O sea, que es que, a la hora de la verdad, es una cosa absurda, porque este es un impuesto que tuvo su base, pero en un momento dado se decidió que solo tributaban las grandes empresas, que los 2 primeros años de actividad no tributabas, que las personas físicas no tributaban. Entonces, al final, sí que y tiene consecuencias, y para las grandes empresas, porque como uno de los ratios sobre los cuales más es tan arcaico, por ejemplo, que uno de los elementos determinantes para tributar es la superficie, los metros cuadrados. Con lo cual, por ejemplo, los bancos siempre están luchando para evitar los metros cuadrados. Entonces, es absurdo, porque fijaros que toda la nueva economía no es una economía, como dicen los anglosajones, de brick and mortars, sino digital economy. Y la digital economy no tiene base física. Entonces es un impuesto que no está adaptado. Pero en fin, bueno. Entonces la sección 1, empresarios. La sección 2, profesionales. La sección 3, artistas. Las secciones a su vez se dividen en agrupaciones, las agrupaciones en divisiones y las divisiones en epígrafes. Entonces, la sección tercera tiene lo siguiente. Agrupación 1, actividades relacionadas con el cine, el teatro y el circo. Agrupación 2, baile. Agrupación 3, música. Agrupación 4, deportes. Agrupación 5, espectáculos taurinos. ¿Dónde están los demás? Pues los meten profesionales en gran parte. Es decir, gran parte de los artistas clásicos están metidos en profesionales. No están en la sección tercera, sino que están en profesionales por otras razones. Entonces se plantea problemas. Por ejemplo, yo tenía algún caso. Por ejemplo, el fotógrafo. Pues hay una distincionalidad entre fotógrafo con galería y fotógrafo sin galería. ¿Y qué es fotógrafo con galería? Aquel que destina al menos más de 1 metro cuadrado de espacio a galería. Si eres fotógrafo con galería, eres empresario. Si eres fotógrafo sin galería, eres artista. Yo tengo una gran amiga que es fotógrafa gastronómica. O sea, que ella lo que normalmente hace es cuestiones de fotografía de gastronomía, de los... en fin, de todos los que... la estrella Michelin, de restaurantes y tal. Y el problema es que ella pasaba de fotógrafo con o sin galería dependiendo de si se movía o no de casa. Entonces, porque solamente su archivo fotográfico era muy grande, lo tenía en casa. Eso ya ocupaba más de 1 metro cuadrado. Entonces era empresaria, pero realmente ya no tenía un estudio. ¿Por qué? Porque esto es una división arcaica, cuando lo que había normalmente es que tú ibas al fotógrafo. Yo me acuerdo cuando iba al fotógrafo para mi vestidito de primera comunión, que por cierto yo no iba de marinerito, yo iba de caballero de la Orden de Santiago, un respeto, yo ya era, en fin. Entonces ibas al estudio, y el estudio era el estudio. Eso ya no sé si existirá, pero
pero no conozco yo muchos fotógrafos con estudio. Ahora la gente ni siquiera va a los días, sino la última vez que he ido para lo del carnet de conducir es que me lo han hecho con un ordenador, o para algo así, me han hecho así, me han puesto... Como veis, es una clasificación arcaica, no tiene demasiada modernidad y realmente, y además, obviamente, no engloba todos los nuevos actividades artísticas que se están produciendo. Y esto sí que... Ni se nombra siquiera a los artistas, ni se dice ni pintores, también es más importante el torero en profesionales. En profesionales, ¿por qué? Porque es el peso, ya digo, y sin embargo no es algo que importe demasiado a nuestros políticos, porque repito, no es un tributo que suponga... Ahora importan más otras cosas, por ejemplo el tipo mínimo impuesto sobre sociedades, el impuesto a la banca, porque hay que sacar dinero, por si no os habéis enterado. Y entonces realmente importa el impuesto a los servicios digitales, que a mí sí que me parece necesario, etcétera. Bien, pero bueno, entonces ya digo que la clasificación del IAE es una clasificación arcaica y que plantea varios problemas, ¿no? Bueno, esto es un poco la idea de los gastos, que ya hemos comentado, que podríamos desarrollar más. Y luego está la otra gran preocupación, que son los incentivos. Hay incentivos para los artistas. Primero, cuando se piensa en incentivo de artistas, se piensa en incentivo para las obras de los artistas. Y yo creo que aquí nuevamente estamos en el otro lado. Se piensa en, yo potencio el arte si lo que potencio es la compra de obras de arte. Es decir, el coleccionismo. El coleccionismo en general, sea público o sea privado. Y lo potencio directo o indirectamente, lo potencio porque el coleccionista me compra obras de arte o porque el coleccionista dona las obras de arte a otras instituciones públicas, normalmente museos y tal, y obtiene incentivos. Es decir, que es una visión del incentivo tributario del mecenazgo. Es decir, el mecenas no es el coleccionista, realmente el mecenas, el concepto de mecenazgo, que es un concepto además muy bien pensado, que lo digo porque como yo intervino en la ley, en la primera ley que lo creo, uno siempre normalmente habla bien de lo que hizo, es la intervención privada en actividades de interés general. Entonces, la intervención privada en actividades de interés general supone que yo compro obras de arte no para mí, sino porque las utilizo para donarlas a una institución pública, un museo, y como consecuencia de eso recibo una ventaja fiscal, que es evidentemente una deducción en la cuota. Pero es que esa obra de arte se la ha comprado a alguien. Entonces ahí hay varios sistemas. Entonces, lo que se piensa en esa ley es la ley del mecenazgo, tal y como está estructurada ahora, o sea, la ley 49/2002 de 23 de diciembre, plantea, es cierto, dos problemas fundamentales, que es lo que ahora se debate. Primero, como siempre es una ley un poco arcaica, porque es una ley del 2002, y ya no tiene en cuenta las nuevas modalidades de expresión artística. Y en segundo lugar, al contrario que la ley antigua, la ley que existió en 1994 y la ley francesa, no protege ni potencia el arte moderno, porque potencia el arte antiguo, es decir, potencia la obra de arte. Y la obra de arte en nuestro derecho, en ese derecho tributario, es la obra de arte con antigüedad. ¿Y qué es antigüedad? Aquella que tiene más de 100 años, aquella que está regulada por la ley del patrimonio histórico español y que por lo tanto una institución muy relevante en el mundo del arte plástico, ojo, o del arte escultórico, que es la Junta de Evaluación, Exportación y Calificación de Obras de Arte, determina que es obra de arte susceptible de gozar. Hay una categoría que es la obra de arte de interés cualificado, que sí que la ley de mecenazgo, la ley 49, pensó en el autor moderno, que es aquella obra original de un artista que la Junta de Valoración, Exportación y Calificación de Obras de Arte considere como tal. Es decir, esta obra tiene esta categoría, es decir, la atribuye. Y esa obra se asimila y se identifica. ¿Qué es lo que sucede? Pues que después de una experiencia muy complicada, pues la Junta de Valoración, que yo sepa, en los últimos años no ha dicho ninguna. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad se produjo todo el mundo quería que su obra fuera considerada obra de arte de calidad garantizada, que es como la expresión jurídica indeterminada. Y entonces eso generó que la Junta de Calificación dijo que no, en la práctica no acepta ninguna. Entonces eso plantea el problema de que un artista nuevo no entra nunca en esa categoría. Entonces está pensando en la obra de arte de los artistas fallecidos. E incluso así había una restricción por el asunto, desde el famoso asunto de la herencia de Benjamín Palencia, ¿no? Que es que, claro, normalmente lo que hacen
esa obra de arte que te permite una deducción en la cuota también la puedes establecer para pagar recaudación, lo que se llama la dación de obras de arte, que es un método de recaudación. O sea, tú puedes pagar las deudas tributarias por un sistema de dación en pago que regula el reglamento de recaudación, que es entregando obras de arte. Pero claro, eso te lo tiene que aprobar la Junta de Valoración, Calificación y Exportación de Obras de Arte. Entonces, en muchos casos, cuando además el impuesto sobre sucesiones tenía una cierta relevancia, ¿no?, pues hubo, con razón, herederos de pintura que dije, oye, yo no puedo pagar esto, os doy las obras de mi padre. Entonces, claro, realmente el problema es que en un momento dado había varios legados de pintores. Claro, los museos quieren tener pintura, pero no quieren tener 4.000 de alguien. 4.000 obras de alguien, pues salvo que sea el museo específicamente dedicado a la obra de ese autor, no te interesa o no te parece que sea tan relevante. Entonces, eso también plantea sus problemas. Pero entonces, el sistema de incentivo a la obra de arte está anticuado, está, en segundo lugar, claramente sesgado en contra de los autores modernos, eso es verdad, es decir, no potencia ni la pintura, ni la escultura, ni la música contemporánea, ni ninguna producción de artistas vivos, y ahí evidentemente hay un problema. Por eso, ahora, cuando se habla del mecenazgo, aparte de otros temas, se plantea la necesidad de incorporar algún otro tipo de incentivo para los pintores modernos, que sí que existen en la normativa foral. La normativa foral sí que existe, ahí sí que hay. Entonces, realmente eso sí que es un fallo de nuestro sistema, y bueno, no sé cuándo lo resolverán, porque claro, esto lo llevan diciendo que lo van a hacer. Llevan diciéndolo. Ya, pero a ver, detrás de esto está lo siguiente. Las deducciones por donativos de obras de arte son muy significativas, o sea, son poderosas. Es decir, para que os hagáis una idea, en el impuesto sobre sociedades, la deducción por obras de arte puede superar incluso al tipo de gravamen. O sea, yo deduciendo una obra de arte, no son los que no paguen impuesto, sino que es que me tienen que devolver. Entonces, realmente incentivar excesivamente esa deducción plantea otros problemas, aparte de problemas recaudatorios. Luego, no nos olvidemos que el fomento del coleccionismo, que es de lo que se trata, porque, repito, la idea es, hay un coleccionista que compra para él, pero que compra también para reducir sus impuestos. Porque el mecenazgo es eso, el mecenas compra. Pero eso solamente lo hacen 3 familias en España, que compran aquellos. Pues entonces, aquí el mecenazgo, la historia está vinculada a la creación normalmente de fundaciones, que todos tenemos en mente algunas, y plantea problemas de control fiscal. O sea, no es tan sencillo, porque volvemos a lo mismo, es decir, hay que establecer claramente un control sobre qué obra de arte, a dónde va destinada la obra de arte, y evidentemente evitar que a través de la generación de estos donativos pues se produzca una reducción relevante del erario público. O sea, no es tan sencillo. Repito, hay dos problemas, que es la obsolescencia, que no considera manifestaciones nuevas de arte que existen, y en segundo lugar, que no se potencia al artista novel o artista joven. Pero bueno, la instrumentación, en Francia sí que lo tienen bastante bien desarrollado, pues requeriría en todo caso un control, y eso requeriría cambiar la Junta de Valoración, Calificación y Exportación de Obras de Arte, porque eso además requeriría, en primer lugar, repito, cambiar el concepto de arte, porque se piensa demasiado en las artes plásticas, clásicas, pintura, escultura, grabado, y hay otros artes, y en segundo lugar requeriría dotar de medios para que esta Junta de Valoración pudiera realizar valoraciones mucho más rápidas. Y bueno, y la verdad es que a mí me está ya doliendo la garganta. Yo creo que ya he hablado bastante, ya me he ganado la tarde. Oye, perdonad, yo os he dicho que esto de hablar del arte es la obra que voy a hacer, esta que me van a pagar dentro de 3 años, pero bueno, que aquí tenéis una presentación, espero que hayas interesado. Muchas gracias.